Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a estar hablando de computadoras, sus características y componentes. En videos anteriores estuvimos dando la definición de los conceptos de algoritmo y programa y también estuvimos hablando de las características de los algoritmos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que si tienen algún conocimiento de hardware o de reparación de computadoras los van a conocer todos. La idea es, si bien no tenemos que tener un conocimiento en profundidad de hardware a la hora de programar, sí está bueno que tengamos una noción de los efectos que va a tener la ejecución de los programas que vamos a hacer o que vamos a construir. También es necesario aclarar que el nivel de profundidad con el que vamos a ver los temas es bajo y que en un mayor grado de detalle van a tratar gran parte de los temas que vamos a ver en este video en la cátedra Introducción a la Informática. Así que bueno, sin más, empezamos. Una computadora es un dispositivo electrónico que almacena y procesa datos. Incluye tanto el hardware como el software. Cuando hablamos de hardware estamos haciendo referencia a todos los elementos físicos de la computadora, es lo que podemos ver y tocar. Y cuando hablamos de software estamos haciendo referencia a las instrucciones que controlan el hardware y que nos permiten lograr que la computadora haga lo que nosotros queremos. Bueno, esto ya lo hablamos anteriormente, pero conocer acerca del hardware no es vital a la hora de programar, pero sí nos permite tener un entendimiento de el efecto que va a tener la ejecución de nuestros programas. Una computadora está formada o consiste en un conjunto de componentes que se detallan a continuación. Son la unidad central del proceso o CPU. Ojo ahí que muchas veces hablamos de el CPU cuando queremos hacer referencia al gabinete, ¿sí? La unidad central de proceso CPU hace referencia a lo que comúnmente llamamos procesador. También tenemos una memoria principal, tenemos dispositivos de almacenamiento, que son los discos, pueden ser de estado sólido, pueden ser rígidos mecánicos convencionales, pueden ser pendrives, discos ópticos y demás. También tenemos dispositivos de entrada como son el teclado, el mouse, dispositivos de salida como la pantalla, la impresora, y también tenemos dispositivos de comunicación como son, por ejemplo, las placas de red. En una computadora hay los componentes que la forman están interconectados por un subsistema que se conoce con el nombre de bus. Háganse de la idea de que cada uno de los componentes de la computadora podría ser una ciudad y el bus vendría a ser las rutas que conectan las distintas ciudades. De esa forma, los datos y la corriente eléctrica circulan a través de las rutas y van pasando de un componente a otro de la computadora, ¿sí? Es decir, a través del bus, como lo tenemos en el gráfico que aparece ahí en la presentación, van a pasar los datos de los discos a lo que sería la memoria y después el CPU. Bueno, en una computadora personal o PC, el bus está integrado en lo que sería la placa madre o motherboard, que es una placa de circuitos que interconecta los distintos componentes de la PC. Ahí tienen la foto. Básicamente el mother define el micro que podemos conectar y el tipo de memoria que podemos conectar, pero también nos establece, por ejemplo, los dispositivos de entrada y salida que podemos enchufar o la cantidad de dispositivos de entrada y salida que podemos enchufar. Seguramente interactuaron con el mother de la PC, al menos si nunca abrieron un gabinete, indirectamente conectando un cable o un dispositivo que es USB, como una impresora, no sé, una webcam y demás. Bueno, respecto de la unidad central de proceso o unidad central de procesamiento, decimos que es el cerebro de la computadora. Lo que hace la unidad central de proceso es recuperar las instrucciones que están disponibles en la memoria y ejecutarlas. Está compuesto por dos componentes que son la unidad aritmética y lógica y la unidad de control. La unidad de control se encarga de coordinar las acciones de los demás componentes y la unidad aritmética lógica lo que lleva a cabo son las operaciones aritméticas
como la suma, la multiplicación, la resta y la división, y por otro lado también lo que serían las comparaciones, es decir, determinar si dado un valor es menor, mayor o igual que otro. Los CPU de hoy en día están compuestos por pequeños chips semiconductores que son de silicio, que contienen millones de diminutos interruptores eléctricos que se conocen con el nombre de transistores que se utilizan para procesar la información. Bueno, ahí los fans de AMD seguramente no les va a gustar mucho la foto, pero tenemos un procesador Intel ahí en la foto, ¿sí? De lo que sería el frente y el reverso, donde están todos los conectores. Bueno, una computadora tiene un reloj interno que emite pulsos electrónicos a intervalos constantes. Esos pulsos son utilizados para controlar y sincronizar el ritmo de las operaciones que tienen lugar. Si el reloj opera a velocidades más altas, lo que va a pasar es que vamos a poder ejecutar un número mayor de instrucciones en un intervalo de tiempo dado. Las velocidades del reloj se expresan en una unidad de medida que se llama hercios. Hoy por hoy, las computadoras actuales o los procesadores actuales operan en el orden de los gigahercios, siendo una velocidad más o menos convencional la de 3 gigahercios. Bueno, hay un tema que seguramente han escuchado nombrar, que es la cantidad de núcleos de un procesador. Un núcleo es una parte del procesador que lleva a cabo la lectura y el procesamiento de las instrucciones. Originalmente, los procesadores tenían un solo núcleo, pero bueno, los fabricantes de CPUs se dieron cuenta de que agregando más núcleos al procesador se permiten ejecutar un número mayor de tareas al mismo tiempo. Cada núcleo del procesador es un componente independiente del resto. Bueno, antes de continuar hablando de los componentes de la computadora, vamos a hablar de cómo la computadora guarda la información, es decir, tanto los datos y los programas que tenemos. Una computadora en realidad es un conjunto de interruptores que aceptan dos posibles estados, encendido y apagado, o la presencia de tensión y la ausencia de tensión. Entonces, a la hora de hablar de información, vamos a estar hablando de que tenemos que almacenar una secuencia de estados encendido y apagado, y que esa secuencia de estados que son interpretados en encendido como 1 y en apagado como 0, en realidad son interpretados como dígitos en un sistema numérico binario que se conoce con el nombre de bits. La información entonces, tales como números, caracteres o letras, se traducen en una secuencia de bits. Como programadores nosotros no es que nos vamos a tener que acordar de cada una de las secuencias de bits que se transforman en determinada letra o determinado número. La computadora va a hacer esa conversión por nosotros, o sea, va a convertir los ceros y unos con los que puede trabajar en números y letras o letras que nosotros podamos entender. Esa traducción la va a hacer basándose en lo que se conoce con el nombre de esquema de codificación. Un esquema de codificación es un conjunto de reglas que le dicen a la computadora cómo traducir una secuencia de bits en caracteres o números, ¿sí? Y bueno, la gran mayoría de los esquemas traduce cada carácter en una secuencia predeterminada. Hay esquemas que se conocen con el nombre de ASCII o Unicode, que después vamos a ver. Pero bueno, por ejemplo, el carácter C en el esquema de codificación ASCII, que es uno de los más tradicionales, queda representado por una secuencia de ceros y unos que es 01, 0000, 11. Eso conforma lo que se conoce con el nombre de un byte. Un byte son 8 bits, o sea, 8 ceros y unos. Bueno, esto es lo que les dije recién. La mínima unidad de información en una computadora es un byte, que es, como dijimos anteriormente, 8 bits. Un número pequeño, como por ejemplo el 3, puede ser que lo guardemos en un solo byte, ¿sí? Pero si tenemos números grandes para almacenar, puede ser que necesitemos muchos bytes para almacenar ese único número.
La capacidad de almacenamiento de una computadora se mide en bytes o múltiplos de bytes, ¿sí? Esto seguramente lo estudiaron en el secundario, pero bueno, un kilobyte equivale a 1000 bytes, un megabyte equivale a 1.000.000 de bytes, un gigabyte equivale a 1000 millones de bytes y un terabyte equivale a 10 millones de bytes. Para hacer una analogía con un documento de texto de tipo Word o LibreOffice, con los que seguramente han trabajado en alguna oportunidad, un documento de texto típico suele pesar unos 20K, ¿sí? Un documento de 50 páginas nos va a pesar entonces alrededor de 1 mega, un documento de 50.000 páginas nos va a pesar 1 giga, una película en alta definición de más o menos 2 horas de duración nos puede pesar alrededor de 8 gigas y para almacenar 20 películas vamos a necesitar entonces 160 gigas. Bien. La memoria principal de una computadora es una secuencia ordenada de bytes que nos permite almacenar tanto los programas como los datos con los que van a trabajar esos programas. La memoria principal puede considerarse como el área de trabajo de los programas que van a ejecutarse o están en ejecución. Para ser ejecutado por una computadora, un programa y sus datos tienen que ser movidos a la memoria principal de la computadora. Cada byte de la memoria principal tiene una dirección única. Fíjense en el gráfico que tienen acá a la derecha, en la dirección 2000 de la memoria tenemos esta secuencia de bits o este byte que es el carácter C en mayúscula. Y en la 2001 tenemos esta secuencia que es el carácter R en minúscula. En la 2004 tenemos el número decimal 3. Entonces, cada byte tiene una dirección de la memoria principal, que es una dirección única, y es utilizada para ubicar el byte que tenemos que almacenar y también para poder después recuperar esos datos. Dado que los bytes en memoria pueden ser accedidos en cualquier orden, la memoria también puede ser referida o se conoce con el nombre de memoria de acceso aleatorio o memoria RAM, que es por ahí el nombre con el que lo conocemos coloquialmente. Las computadoras personales usualmente tienen al menos 4 GB de RAM, pero es más común que tengan hoy por hoy entre 8 y 16 GB. En términos generales, nos pasa que a mayor cantidad de memoria RAM que tiene la computadora, más rápido va a poder operar. Esto pasa porque la memoria RAM trabaja mucho más rápido que otros dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo los discos. Un byte de memoria nunca está vacío, pero puede pasar que el contenido inicial que tiene no tenga ningún sentido para los programas que tenemos, ¿sí? El contenido actual de un byte de memoria se pierde cuando se graba arriba de ese byte una nueva información. Al igual que los CPUs, las memorias están hechas de chips semiconductores de silicio que tienen millones de transistores en su superficie, pero ¿qué pasa? Comparado con los chips de la CPU, los chips de la memoria son menos complicados, sí son más lentos, pero también menos costosos. Es decir, que todo lo que sería la parte del CPU tiene componentes más costosos que lo que sería la memoria principal, y esa misma comparación podemos hacer entre la memoria principal y lo que serían los dispositivos de almacenamiento secundario, que es este tema el que continúa, dispositivos de almacenamiento. La memoria RAM, ¿cuándo no nos pasó que cerramos o se nos cortó la luz y perdimos el trabajo que estábamos haciendo? Eso es porque los datos del programa con el que estábamos trabajando estaban guardados, sí, pero en la memoria principal. La memoria principal o la memoria RAM guarda la información de manera volátil. Esto quiere decir que se corta la energía y perdemos la información. Ahora, los programas y la información que sí persisten en la computadora de manera permanente están persistidos en dispositivos de almacenamiento.
Cuando es realmente necesario, como decíamos anteriormente, los datos de los dispositivos de almacenamiento son movidos hacia la memoria RAM y posteriormente hacia la memoria de los CPU para ser procesados. Esto es mucho más rápido que procesar los datos directamente en los dispositivos de almacenamiento porque, bueno, como dijimos anteriormente, los componentes son más rápidos conforme nos acercamos más al CPU. Ahora, hay tres distintos tipos de dispositivos de almacenamiento. Tenemos los discos magnéticos, los discos ópticos y las unidades de almacenamiento USB. ¿Sí? Ahí tenemos, lo van a poder ver bien cuando vean el PDF, porque estoy yo de arriba, pero tenemos dos tipos de discos. Tenemos un disco de estado sólido M2, estos están muy de moda, andan muy rápido hoy por hoy, y tenemos un disco rígido tradicional mecánico que operaba grabando en distintas pistas de un disco. ¿Sí? Siguen existiendo y son mucho más baratos que, que los discos M2, estos que tenemos acá a la izquierda, que bueno, andan en los últimos modelos de las Mother, ¿sí? Bueno, otro tema que no es exactamente de hardware, pero sí es fundamental conocer, es el concepto de sistema operativo. Decimos que el sistema operativo es el programa más importante que se ejecuta en la computadora porque lo que hace es administrar y controlar todas las actividades que tienen lugar en la computadora. Los sistemas operativos de propósito general más conocidos o populares son Windows, Linux y Mac, ¿sí? En realidad Linux es un kernel, hay distintos tipos de sistemas operativos o distintas distribuciones se llaman de Linux, ahí están algunas nombradas que serían Ubuntu, Linux Mint o Android incluso para dispositivos móviles es una distribución Linux o está basado en Linux. Los programas de aplicación tales como los procesadores de texto o los navegadores web no pueden ejecutarse sin que exista un sistema operativo instalado y ejecutándose en una computadora. Las principales tareas que lleva a cabo un sistema operativo son, bueno, como ya dijimos, controlar y monitorear las actividades que tienen lugar en el sistema, alojar y asignar recursos al sistema en función de lo vayan pidiendo los programas de aplicación que se corren y programar las operaciones de multiprogramación, multihilado o multiproceso que lo que hacen es usar justamente el procesador de la computadora. Bueno, más o menos hasta acá lo que sería este video. Hablamos de los distintos componentes que hay en una computadora y cómo se almacenan o cómo se codifican la información que utilizamos nosotros en la computadora. Bueno, ahí les dejo lo que sería la bibliografía que utilicé para esta presentación. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.